Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, donde quiera que se encuentre. Una vez más el pastor Santiago Escobar trayéndole consejo bíblico a través de estas reflexiones. La reflexión de hoy está basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el verso 33. San Mateo 13, 33. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos. Jesucristo habló de el reino de los cielos, de tal manera que a las personas que les siguieron, Él les ofreció vivir en el reino de los cielos. Por eso, cuando nosotros le servimos al Señor, decimos que tenemos la esperanza de que vamos a ir al cielo y que desde que nos entregamos a Cristo pertenecemos al reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino. La Biblia dice que aunque vivamos en este mundo, pero en este mundo vivimos como peregrinos, o sea, como extranjeros, porque el Señor nos ha ofrecido una ciudadanía en el reino de los cielos. Pero bien, aquí en esta parábola el Señor nos da un mensaje bien profundo. Y yo he encontrado 2 aplicaciones en esta parábola del Señor. Las parábolas del Señor son enseñanzas profundas que necesitamos buscar la dirección de Dios para entenderlas, porque el Señor dio unas enseñanzas en pocas palabras, pero que tenemos que entenderlas basadas en la dirección del Espíritu Santo. Y aquí en esta parábola el Señor dice que el reino de los cielos es semejante, no dice que es, dice que es parecido. Semejante es parecido. Y Él dice que es parecido a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. O sea, el propósito de la levadura, el ponerlo en una harina, es para que la levadura haga el proceso de fermentación en la harina para que la harina se convierta, o sea, en el pan que nosotros esperamos obtener. Dios puso algo en nosotros. En el momento que le recibimos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, Él pone su espíritu en nosotros. Y ese espíritu es la levadura que Él compara aquí a que la mujer pone en la harina para que se haga el proceso de fermentación y la harina se convierta en ese pan que el panadero espera tener. Dios pone en nosotros su Espíritu Santo. Desde que recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo. Y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el ser humano sea transformado, primeramente, sea transformado en un ciudadano del reino de Dios. Un ciudadano capacitado y calificado para vivir en el reino de los cielos como ciudadano del reino de los cielos. Esa es la primera aplicación que yo encuentro de que Cristo viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo se hace uno con el Espíritu de nosotros y nos prepara para estar calificados para vivir eternamente en el reino de los cielos. Entonces, la primera aplicación que encuentro es que el Espíritu de Cristo está haciendo una obra en cada uno de nosotros y nos está preparando para ser ciudadanos del reino de los cielos, para vivir como ciudadanos en el reino de los cielos. Y nos prepara, dice que que es semejante a la levadura que una mujer pone en 3 medidas de harina. ¿Cómo está eso? Que en 3 medidas de harina. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, hace esa obra en 3 medidas en nosotros. ¿Y por qué es semejante a la harina? Nosotros, la persona, cada persona de nosotros es la harina y la levadura es el Espíritu de Dios morando en nosotros, porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora en 3 medidas. ¿Por qué en 3 medidas? Porque nosotros somos tripartitos. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23
que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Esas son las tres medidas. ¿Cuáles son las tres medidas? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que son regenerados por el Espíritu de Dios, para que cuando venga Cristo, Él nos lleve a vivir en el reino de los cielos, después de que la levadura ha hecho la transformación en la harina. El Espíritu Santo ha hecho la transformación en nuestro ser, en las tres medidas. Ha sido regenerado nuestro espíritu, ha sido regenerado nuestra alma y ha sido regenerado nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, ese espíritu orgulloso, vanidoso, que teníamos como seres humanos carnales, naturales, es transformado en un ser apacible, tranquilo, reformado por Cristo. Pero también nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos son renovados por el Espíritu de Cristo. Esa persona que era morbosa, lasciviosa, ahora es una persona que medita en las cosas de Dios, porque ha sido transformado su alma, su mente, su corazón. El alma es el centro de nuestras emociones, nuestra conciencia misma. Y nuestro cuerpo, que antes lo usábamos para el pecado, ahora los miembros de nuestro cuerpo lo usamos para vivir en obediencia a la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios. Entonces, esas son las tres medidas. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están siendo afectados por el Espíritu de Cristo en nosotros. Nosotros somos la harina y el Espíritu de Cristo es la levadura que hace la transformación. Pero hay una segunda aplicación. Todo lo que le he dicho es para que el Espíritu nos está preparando para vivir en el reino de los cielos, pero todavía no estamos en el reino de los cielos. Estamos en el reino de Dios, pero en el mundo. Entonces viene la segunda aplicación que hace también el Espíritu de Cristo. Y es que nos prepara, nos capacita para vivir en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso Pablo decía, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos advenedizos y extranjeros, somos embajadores de Cristo en la tierra, decía Pablo. Y Cristo mismo lo dijo cuando oró en el capítulo 17 de San Juan. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ¿cómo los preparó Cristo a sus discípulos? Para vivir en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos, para vivir como extranjeros, para vivir como embajadores en este mundo, pero como ciudadanos del reino de los cielos. También el Espíritu de Cristo hizo eso. Cristo mismo lo hizo, preparó a sus discípulos. Primero, en tres medidas. Y las tres medidas son la conversión, el discipulado, o sea, la enseñanza, y el enviarlos a trabajar. Yo les podía mencionar con tres letras. C, que es conversión. P, que es preparación. Y T, trabajo. CPT. Los llamó y ellos tomaron la decisión de seguirlo. Eso es conversión. Tomaron la decisión de renunciar a su estilo de vida por adoptar el estilo de vida de Jesús. Esa es conversión. Pero duraron 3 años y medio aprendiendo de Jesús. Eso es discipulado, enseñanza. Y después que los hubo enseñado, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es enviar. Los envió a trabajar. Los puso a trabajar. Entonces son 3 medidas también que de la manera que los preparó para vivir en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nos prepara el Señor Jesucristo para vivir en el reino de los cielos después de que nos muramos, después de que partamos de esta tierra. Pero también el reino de los cielos es semejante, dijo, a la mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina. Y eso también tiene la aplicación de la preparación que el Señor hace
para que nosotros viviendo en esta tierra vivamos como ciudadanos del reino de los cielos, en 3 medidas: conversión, preparación y trabajo en la obra del Señor. Dios tiene el propósito de que cada cristiano renuncie al pecado, se convierta del mal camino, que aprenda cómo es el servir a Dios y que trabaje en la obra del Señor. Algunos cristianos están muy conformes, han dejado el pecado, sí, han aprendido cómo servir a Dios, pero no quieren trabajar. Entonces la levadura no ha hecho el trabajo completo, porque para que haga el trabajo completo tiene que ser en las 3 medidas. La primera medida es la conversión, la segunda medida es la preparación y la tercera medida es el trabajo. Y tiene lógica. Nadie va a la escuela solamente para aprender por el simple hecho de aprender. Cuando alguien va a una escuela, va a aprender y después que aprendió, se pone a trabajar, a poner por obra lo que ha aprendido. Y es lo que Dios espera de sus ciudadanos en su reino. Si usted es un ciudadano del reino de Dios, debe estar haciendo algo en el reino de Dios. Debe estar poniendo por obra lo que ha aprendido. Ya se apartó del pecado, está sirviendo a Cristo, guía su vida de acuerdo a la palabra del Señor, porque está aprendiendo cada día de Cristo, pero debe de poner por obra, o sea, enseñarle a otro lo que usted ha aprendido para que cumpla las 3 medidas. Porque las 3 medidas, primero, nos están preparando para vivir en el reino de los cielos. Espíritu, alma y cuerpo. Las 3 medidas de nuestro ser están siendo afectadas por el Espíritu de Dios. Pero mientras vivimos en esta tierra, Dios espera que las 3 medidas también se den en nuestro diario vivir. Que nos apartemos del pecado, que aprendamos cómo servir a Dios y que trabajemos en la obra del Señor llevando el Evangelio a otras personas. Hágalo si usted es un ciudadano del reino de Dios. Que Dios le bendiga.